mientras vayamos avanzando en la, pues digamos, no es la palabra sanciones realmente la que el proyecto utiliza, pero sí una concertación con la jurisdicción indígena, porque también hay que señalar que la Corte Constitucional ha sido protectora de la autonomía garante, que tienen estos pueblos. Claro, y garante de la jurisdicción indígena. Y en ese sentido, pues, digamos que no es nuestro objetivo declarar una guerra a esa concepción, porque ellas mismas están diciendo, las mujeres indígenas en Vera, que esta no es una práctica constitutiva de su cultura, que su cultura se basa en su música, en sus tejidos, en sus canastos. Pero entonces, ¿de dónde surge, representante, eso quería preguntarle, ¿de dónde surge la práctica de la ablación genital? ¿Por qué la practican? Bueno, mira, algunas investigaciones antropológicas indican que esta es una práctica que llega a Colombia de la mano de la importación de esclavos y de la llegada de comunidades afro y africanas en particular a Colombia, y que se mezcla con toda la imposición de la visión judio-cristiana en la época de la colonia, y que termina, digamos, que siendo una mezcla entre esos dos factores que se arraigan en algunas comunidades en Vera y algunas comunidades afrodescendientes. Entonces, esa es, digamos, que el origen de esta práctica, según los académicos y las académicas que lo han investigado, y pone de presente, pues, algunas... Yo lo he venido leyendo y me he encontrado con que hay algunas asociaciones a que no mutilar a las mujeres y a las niñas termina haciendo que sean más activas sexualmente, y todo esto tiene una visión cultural que está de fondo, que se trata también de como domesticar a las mujeres, y por eso es que pues hay una lucha cultural muy fuerte alrededor de esta discusión, y no es nuestra intención aproximarnos de manera agresiva, sino por el contrario, rodear a las mujeres que ya están dando esta batalla difícil dentro de sus mismas comunidades, incluso luchando contra muchas de estas concepciones que a veces comparten algunos líderes de Vera hombres. A ese punto quería llegar, representante, porque es una forma también de machismo, ¿no? De cercenar la posibilidad de que la mujer, a través de esa mutilación, pues no sienta al final placer, y en muchas comunidades esta mutilación genital es vista como una posibilidad, una forma de controlar la sexualidad, de que la mujer sea virgen o pura hasta el matrimonio. Usted nos ha hablado de las voces de las mujeres que rechazan esta práctica y dicen no hace parte de nuestra cultura, pero ¿qué dicen los hombres, los indígenas de la comunidad en Vera? Francamente, nosotras le hemos apostado a entregarle todos los micrófonos y toda nuestra escucha a las mujeres de la comunidad en Vera. Ellas están organizadas territorialmente, incluso hemos concertado los textos del proyecto de ley con las mujeres del Consejo Nacional de los Pueblos en Vera de Colombia. Aquí estoy hablando, la verdad para mí ha sido un proceso de innovación incluso legislativa, porque ha sido sentarnos entre las ponentes que teníamos perspectivas distintas con las mujeres en Vera a concertar los textos de la redacción de manera que ellas no se sientan agredidas, sino que por el contrario entremos de una manera muy respetuosa incluso a la conversación con las parteras, porque yo creo que esto sí va a ser una tensión fuerte con algunos hombres de la comunidad en Vera, pero lo fundamental aquí es que nuestras grandes aliadas van a ser las mujeres convencidas de la necesidad de erradicar esta práctica. Sobre lo que tú decías de la sexualidad, para mí también ha sido un proceso de aprendizaje, porque muchas de ellas incluso me han explicado que tienen una perspectiva diferente de la sexualidad, del placer femenino y de los cuerpos de las mujeres. Y en ese sentido yo he sido muy respetuosa también de abrir mi mente a concebir estas discusiones desde una manera distinta, y que ellas sientan que es válida esa perspectiva también en este camino. La verdad no ha sido sencillo, como ustedes pueden escucharlo, pero ha sido para mí un proceso muy interesante, y ahora que el proyecto pasa a los dos últimos debates del Senado, pues espero que este proceso de concertación, porque este proyecto es una acumulación entre un proyecto que presentó el representante Garcés del Centro Democrático y un proyecto de mi autoría y de la autoría de la representante Carolina Giraldo. Entonces, y junto con la representante Marlene Castillo, que fue también la ponente, hemos logrado llegar a un consenso. Imagínense, unificar una ponencia entre dos proyectos que tenían un enfoque muy distinto, además privilegiando la voz de las mujeres indígenas. Así que esperamos que este proceso de concertación pues sea también recogido por la Comisión Primera de Senado y la Plenaria de Senado, que es lo que se viene aquí en adelante. ¿Qué edad se suele dar esta ablación? ¿Cuáles son las edades? Y es que cuando recién nacen, la mayoría de casos lo practican parteras, ¿sí? ¿Y cuántos la mayoría de casos, por infección? La mayoría de casos ocurren en niñas menores de 5 años.
es realmente crítico. Muertes por infección, la verdad, han sido pocas en el país, no ascienden a los 10 casos, sin embargo, sí hemos tenido casos de complicaciones, y no solamente en la infancia, pues, sino que también la mutilación genital femenina tiene efectos sobre dificultades en el parto, dificultades de infecciones urinarias, efectos sobre la salud mental de las mujeres. Entonces, por eso es que de esto se trata precisamente, de sensibilizar y de mostrar todo lo que está detrás de esta práctica. Por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención es que algunos plantearon que veían en los genitales femeninos la posibilidad de que si no se mutilaba, posteriormente se transformara en genitales masculinos. Entonces aquí hay toda una visión cultural que tenemos que escuchar y entender para poder contrarrestar y explicar realmente todos los efectos que esto tiene sobre las mujeres. No termina el proyecto de ley, que además apoyo, representante, le digo previamente, pero no intenta o no terminaría el proyecto de ley modificando los usos y las costumbres de la comunidad embera. Yo creo que el propósito del proyecto es lograr ese camino, pero por eso es que ha sido tan esencial, y nosotros lo hemos construido también con la Subdirección de Consulta Previa y de Vinculación de Pueblos Indígenas y de Diversidades del Ministerio del Interior, desde el principio con la participación vinculante de las mujeres de la comunidad embera. Y creemos que ese factor es determinante y es diferenciador de cualquier iniciativa que se haya intentado en el pasado, porque ha sido una participación pues realmente vinculante, teniéndolas en cuenta. Incluso el día de ayer que se aprobó el proyecto de ley, la primera intervención que hubo antes que mi intervención como ponente fue la intervención de una de las lideresas del pueblo embera, Claudia, que nos acompañó, y Juliana, que nos ha acompañado en todo el proceso de redacción del proyecto. Entonces ellas intervinieron incluso como autoras, o bueno, como ponentes, digamos, en la cotidianidad del Congreso del proyecto. Entonces yo espero que este sea un factor diferenciador que nos permita avanzar en ese camino, porque el proyecto también para las comunidades embera que nos están escuchando plantea le pone unas responsabilidades al Estado colombiano para erradicar esa práctica, como promover proyectos pedagógicos a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Salud, que también van en el camino de ofrecer derechos a esta población, que hay que decir, pues que se ha desplazado hasta Bogotá constantemente para decir, oigan, préstenos atención, cumplan los acuerdos que firman con nosotros y con nosotras. Entonces, pues si no hay educación, si no hay salud, si no hay una atención correcta del Estado, pues ¿cómo vamos a lograr erradicar esta práctica? Creo que el proyecto también tiene ese propósito de que el Estado colombiano se comprometa a ofrecer este tipo de alternativas y de lucha cultural en esos territorios, acompañando a las mujeres que ya se han comprometido con el objetivo de erradicar la mutilación genital femenina. Las 8:00 a.m, es la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, con nosotros, hablando de este proyecto que pasó segundo debate en la Cámara, que va a Senado buscando eliminar lo que es una práctica salvaje, por supuesto, que es la ablación genital femenina. Representante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero que esta sea una buena noticia en medio de tanta dificultad que vive nuestro país. 8-9 minutos, gracias, representante. Ricardo, creo que lo más importante de todo lo que acabamos de escuchar, que nos dijo la doctora Pedraza, es ese intento que sea desde dentro de la propia comunidad que se dé el cambio, que se dé la transformación, para evitar cualquier ejercicio de inculturación, es decir, que desde fuera presionemos los cambios. Entonces, me parece que la visión es muy, muy interesante, porque es desde dentro, generando esa prevención, generando ese diálogo con las mujeres que permita me genera la ruido que no tenga una parte coercitiva, ¿sabe? Que no haya... Esa parte, pero fíjese, lo que pasa es que nosotros somos muy punitivos, mire, ¿no? Mara Consuelo, es que en España, por ejemplo, que también hay prácticas similares, sí está consagrado como un delito en el Código Penal, Enrique. Es que tiene que ser. Sí, y aparte está consagrado en el Código Penal desde hace 22 años. El artículo 149 del Código Penal pone penas de entre 6 y 12 años de cárcel a cualquier persona que practique la mutilación genital femenina. Es un problema, o ha sido un problema importante aquí en España, en primer lugar por la importante migración que ha llegado desde el continente africano. En efecto, es una práctica habitual en países como Senegal, Nigeria, Guinea, Somalia y Mali, y ha sido enormemente perseguida aquí en Europa. Como digo, para que se hagan una idea, solamente en el archipiélago canario, que es el territorio más cercano al continente africano, se reportaron 72 casos en el año 2024. ¿Qué es lo que hacen las familias? Las familias, como saben que en España es un delito, llevan a sus hijas menores de edad a sus países de origen y allí practican la ablación. Hay movimientos, organizaciones no gubernamentales, incluso familiares que denuncian esas actitudes, y entonces
actúa la policía y actúan las autoridades españolas para que ese viaje no se produzca. De hecho, si un juez entiende que se va a producir este tipo de actividad, este tipo de mutilación, puede retirar la patria potestad, la tutela, la guardia o el acogimiento por un periodo de estas personas, de estas niñas de entre 4 y 10 años, a quienes llegasen a practicar ese tipo de actividades, además de condenas, como digo, de entre 6 y 12 años de cárcel, Ricardo. Claro, María terrible. Consuelo, 8, 11, Lo que pasa es que la diferencia... Viajando a países africanos para poder practicar la ablación de las niñas. Claro, pero es que la diferencia entre España, que como lo señalaba... como se señalaba... Enrique. Sí, como se señalaba, es un proceso de la migración. Aquí es parte de la multiculturalidad colombiana, porque lo practican comunidades que son colombianas, comunidades indígenas. Entonces ahí el componente migratorio permite que haya una mirada punitiva. Precisamente como lo definía Enrique. Sí. Acá hace parte de la multiculturalidad que está reconocida en nuestra Constitución. Entonces aquí le estaba dando una mirada al proyecto y tiene 3 grandes capítulos. Uno de prevención y educación, uno segundo de participación comunitaria, que era el que resaltaba el padre Linero cuando dice trabajar directamente con las comunidades indígenas y directamente con las mujeres, que son las víctimas de la mutilación, y un sistema de información. Yo creo que sin estadística claramente no hay cómo medir si las políticas públicas son exitosas o no. O sea que yo sí felicito que exista un sistema de información para poder garantizar que se vaya desincentivando esta práctica hasta llegar a desaparecer, porque claramente es una violación de los derechos de las mujeres. Yo apoyo el proyecto, pero insisto, Luis Ernesto, que me sigue haciendo falta la parte, el brazo punitivo, el brazo de sanción. Evidentemente es un delito. Es que Ricardo, esto no se trata de desincentivar, esto se trata de acabar con esta práctica violatoria de cualquier derecho humano. Es que llegó el momento también de que le pongamos límites al gobierno propio que le dio la Constitución a los pueblos indígenas. Mutilar niñas no es ningún derecho fundamental. Explotar menores, como lamentablemente es tan frecuente en las comunidades emberas, y lo hemos visto aquí en Bogotá, lo hemos vivido en Bogotá, no es ningún derecho fundamental. Mire, Ricardo, era una de las cosas más difíciles cuando había intervenciones, por ejemplo, de la comunidad embera, de la alcaldía, por ejemplo, para poder organizar la situación, para poder atender a niños que estaban niños de brazos, para poderles dar tratamiento, y no nos dejaban ingresar a la comunidad, y llegaba el ICBF y con unos procedimientos muy complicados. Ni siquiera el ICBF podía tener control porque la Constitución y las sentencias de la Corte amparan ese gobierno propio. Dicen, no, si ellos tienen todo el derecho a sus usos y costumbres, y en esos usos y costumbres se presentaron, y era muy crítico, por ejemplo, la intervención de la policía cuando se presentaban abusos de menores. Entonces yo sí creo que este es un paso muy importante, pero hay que ampliar esa discusión, y hay que ampliarla, y es perfecto que tengamos 102 comunidades indígenas, y qué maravillosa que es la diversidad, y nos podemos enriquecer de esas culturas, y esas culturas nos pueden enseñar muchas cosas, pero nuestra cultura occidental, de la cual también podemos estar orgullosos, también le tiene que enseñar muchas cosas a esas culturas ancestrales, como que diciéndoles con claridad que cortarle los genitales a una niña, los que tenemos hijas nos podemos imaginar el atropello terrible que sería hacer algo así con nuestras hijas. Cortarle los genitales a una niña no es ningún derecho propio, no es ningún derecho fundamental, ni es gobierno propio, es un delito. Y debería ser tratado como tal. Si yo a mi hija llegara a hacerle semejante barbaridad, debería llegar la policía y meterme a la cárcel. Claro, pero es mucho mejor hacerlo porque soy un salvaje con la gente. Y si es indígena, también sigue siendo un salvaje haciendo eso. No, yo estoy de acuerdo. Yo por supuesto lo rechazo. Sí, pero es que eso no puede ser cultural. No, yo estoy de acuerdo contigo porque yo soy occidental. Pero ojo la discusión. Mutilar los genitales. Pero es más exitoso si se hace como un cambio desde adentro. Claro. Es que el planteamiento y la innovación legislativa que plantea es una propuesta inteligente. Claro, es hacerlo con ellos, no contra ellos, no castigándolos, sino con ellos. La representante Pedraza nos hablaba de las consecuencias que tiene para las mujeres que se practican. Son aterradoras. Ricardo, ella nos mencionaba los riesgos en el parto, que son, por ejemplo, desgarros genitales, hemorragias, y también hay complicaciones físicas y psicológicas. Fíjese, sobre las físicas, infecciones, daño en los órganos genitales, complicaciones
complicaciones, bueno, durante el parto y las dificultades para orinar, las consecuencias psicológicas como trastornos emocionales, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Un dato a propósito de la discusión, Ricardo, me escriben desde el Congreso, usted que estaba muy interesado sobre el tema punitivo. Sí. La explicación es que como es una práctica que particularmente ejercen las parteras y las mujeres mayores y que en algunos casos tiene la aprobación de los hombres, era muy difícil que las mujeres, como lo estamos viendo, apoyaran esa iniciativa si se imponía sentencias o penas de cárcel para quienes acompañaran o practicaran la ablación o la mutilación genital. 8:16 minutos, Héctor. Nos metemos en Honduras y empezamos a discutir lo que ha pasado en la Constitución frente a la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Pero sin justificar la ablación, perdón, Héctor, sí, sin Felipe. justificarla faltaba más, porque Señor. pues es censurable desde todo punto de vista. No es violatorio también del derecho al que sea, no sé cuál, y obviamente no quiero hacer la comparación y decir que son iguales. Sí, pero es que esto es un, digamos, es cultural de ellos. A usted le puede parecer malo, censurable, horroroso, todo lo que usted quiera, y cualquier término de esos pues es válido, pero es que también es una imposición de una cultura sobre otra. Claro, es inculturación, lo llaman así, Felipe. Yo no sé, gracias por el término. No, pues esa es la discusión. Porque a mí me parece igual de violatorio, guardadas las proporciones, vuelvo y repito, de los derechos, que a una niña recién nacida le abran las orejas para ponerle unas perlas. No sé si sea similar. Las consecuencias son diferentes, Felipe, porque guardadas las proporciones. Yo estoy pensando en saberes ancestrales. Mutilar los genitales. No, yo estoy pensando en toda la identidad y estoy pensando en todos los derechos. Obvio, primero yo dejo claro que yo no estoy de acuerdo con eso. No, eso está claro. Estamos todos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con la ablación. Pero ojo a la discusión. Es que tú tienes saberes ancestrales que desde nuestra medicina decimos no funcionan. Es que están así. No sirven. Y decimos hay que respetarlos. Ahí hay una discusión muy seria, una discusión compleja. Yo creo que no es tan fácil. Los límites son los derechos. Hay unos puntos. Claro, pero fíjese, Ricardo, que en el 2017 en Colombia la práctica tradicional de las parteras del Pacífico fue elevada a patrimonio cultural inmaterial de la nación. Entonces, definitivamente hay que trabajar con esas parteras, hay que trabajar con esas mujeres indígenas, lideresas de sus comunidades, porque es que si no, no va a haber un cambio. Interesante punto de vista. 8:18 minutos. Héctor. Ojalá hubiera más representantes Pedraza, ¿no? Sí. Serias, pero claro, así, que adelantan unos procesos de trámite legislativo como este que están adelantando. Ya lo habían hecho con la prohibición del matrimonio infantil también. Y bueno, eso alivia mucho saber que hay congresistas de la seriedad de la representante Pedraza. Pero lo otro es que de alguna manera esta discusión que estamos teniendo aquí ha sido ya resuelta, digamos, porque claro que ha habido desde que se expidió la Constitución en 1991 una tensión entre esos dos derechos, digámoslo, el derecho occidental y el derecho propio indígena, dada el reconocimiento de la autonomía, las autoridades territoriales indígenas y a su justicia propia y etcétera. Pero la Corte Constitucional en general, Ricardo, ha definido que eso que llaman el derecho propio de las comunidades indígenas tiene unas limitaciones que son sobre 4 mínimos jurídicos, los ha llamado la Corte: el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la integridad del cuerpo, el derecho a no ser esclavizado y el derecho al debido proceso. Esos 4 derechos, ha dicho la Corte, son el límite del derecho propio indígena. Y es evidente que en el caso de la ablación, pues se está violando el derecho a la integridad del cuerpo, por supuesto, y además el derecho a una vida digna. Es decir, si llegase un proceso en el que se discutiera si una niña, por ejemplo, o una familia podría negarse a esta práctica a pesar de pertenecer
a una comunidad indígena que quiere imponérsela a través de sus autoridades, no hay duda que las autoridades judiciales colombianas respaldarían a la familia que se quiera resistir a esa práctica. Pero claro, entiendo que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y en ese sentido me parece pues muy valioso el proceso que se está haciendo en el Congreso, y que lo resalta María Consuelo, que realmente aquí lo que hay que trabajar es por un cambio cultural más que por expedir una norma y quedar tranquilos, a pesar de que después la conducta se sigue repitiendo en el territorio. 8:20, Paola, para finalizar. Tengo invitado en segundos al pues yo también estoy de acuerdo. Tengo noticias del mundo en segundos. Me cuenta, Paola, me dice. Con el proyecto, pero toca reconocer que es un mar lleno de líneas grises. Le cuento muy brevemente esta historia. Hace poco me vi con una amiga que no me veía hace años, supe que había tenido un par de niños, un niño y una niña, y le llevé unos areticos. Y me dice, no, mi hija no tiene el hueco de los aretes, porque yo creo que eso es una mutilación contra el cuerpo femenino. Y me dijo, y por eso mismo tampoco le hago a mi hijo la circuncisión, porque creo que es una mutilación de los genitales masculinos. En últimas, estamos hablando en un terreno que podría llegar a ser similar a esas dos cosas, porque aquí estamos hablando de mutilación de los genitales femeninos y es todo visto desde un tema cultural, ¿no? Me dejó pensando y dije yo, miércoles, sí, es que esto de cuando un bebé recién nace, abrir un huequito a una niña en el hoyo sin preguntarle, puedo estar de acuerdo, pero el tema de los huecos en las orejas para los aretes, no sé, porque las consecuencias son distintas, digamos, son unos hechos diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando de unas consecuencias muy serias para las niñas cuando crecen, para las mujeres. Pero los tres son mutilaciones sobre el cuerpo con decisiones que no toman los niños, sino que toman por ellos los padres de sus hijos. Es un tema de discusión. No, pues muchas veces la circuncisión tiene que ver con temas médicos. Ah, ¿no? Bueno, pero cuando tiene que ver con temas médicos. Sí. Pero recuerde que también aquí hay temas culturales alrededor. Pero el tema de la circuncisión lo han ido cambiando los médicos, la sociedad médica científica con el tiempo. Es decir, hace 50 años, 55 años, todo niño que nacía había que hacerle circuncisión. Eso ha caído en desuso, Felipe, eso casi no se hace hoy. No, por el contrario. ¿Ah, sí? ¿Volvió? Por el contrario, los últimos estudios, o los últimos de los que yo tengo referencia, que los hablaba la otra vez con mi urólogo, me decía, no, la Academia de Urología Americana está diciendo que es fundamental hacer otra vez la circuncisión. Imagínese usted. Porque evita X tipo de enfermedades hacia el futuro. No estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual. Temas médicos. Sino inclusive situaciones patológicas que tienen que ver con la próstata, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha ido cambiando. Sí, es cierto. ¿No? Pero, Paola, además me dice una oyente algo, Paola, y es que una cosa es perforar y otra cosa es mutilar. Estamos hablando de que la ablación es que retiran, bueno, es la opinión del oyente, le retiran, pues es muy gráfico y muy doloroso, el clítoris. Básicamente le quitan el clítoris a la mujer. Claro. Es distinto. Es distinto. Pero cuando se retira el prepucio también es un poco lo mismo, ¿no? Cuando se retira el prepucio es igual. No, esto es un tema permanente. O sea, al final de cuentas, el tema de la oreja, Paola, sí es invasivo porque la decisión pues no la está tomando a quien le hace. Pero si usted no se pone arete, se le cierra el hueco. Claro, se le cierra o se puede practicar una cirugía, pues pero eso es un tema definitivo, o sea, no tiene reversa. Le quitan la posibilidad pues de sentir, además de sentir placer. O sea, hay muchas consecuencias diferentes, digamos. No pareciera lo mismo. 8:24 minutos, una pausa y regresamos en Mañanas Blue. JP Morgan salió a respaldar a la Junta Directiva del Banco de la República, que a comienzos de esta semana decidió dejar quietas las tasas de interés en el 9,5%, en una decisión que estuvo reñida, 4 contra 3 votos y 2 facciones en contra, pero en la que primó finalmente la prudencia por una serie de preocupaciones y argumentos técnicos, como se lee en el comunicado. Por ejemplo, la carestía que no cede, que subió al 5,3% en febrero, los problemas fiscales del país, que incluso se habría volado la regla fiscal el año pasado, los riesgos de una inflación importada por la guerra arancelaria de Donald Trump,
un riesgo que sufre toda América Latina y hasta los errores también que pudo haber cometido el Banco Central de Brasil, que bajó las tasas muy rápido, pero que se le devolvió como boomerang y hoy las tiene nuevamente que subir. Decisión de la Junta del Banco de la República. Levantan hoy toda una ola de apoyo al Banco de la República, tanto de JP Morgan, que salió a respaldar la seriedad, disciplina y el rigor en la política monetaria del país, así como también efectivamente del Consejo Gremial, cuyos 32 gremios le dieron espaldarazo a la Junta, pidieron respeto a la independencia del banco y recalcaron que se trata de un organismo autónomo cuya labor se basa en el análisis técnico y en el uso de herramientas macroeconómicas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Por si alguien tenía alguna duda de que la tutela se convirtió en una esperanza para los pacientes que buscan ser atendidos en el sistema de salud en Colombia, el informe del Consejo Superior de la Judicatura lo confirma. De las 952.251 tutelas presentadas en todo el país en 2024, 277.105 fueron para reclamar el derecho a la salud, es decir, el 29%, lo que equivale a 2.607 tutelas diarias interpuestas por ciudadanos que ven vulnerado el acceso a un servicio médico, la entrega de un medicamento o tratamientos esenciales. Esto es 7% más de tutelas sobre salud en 2024 si se compara con 2023. Y esta mañana tiene razón el periódico El Tiempo cuando dice que si todas las personas que pusieron una tutela por su derecho a la salud se juntaran en un solo lugar en Colombia, podrían llenar el estadio El Campín 7 veces para dimensionar cómo la tutela se está convirtiendo en un camino para exigir la atención de salud, con la gravedad de que presentar una tutela no garantiza que los derechos sean protegidos de inmediato y que a los pacientes les resuelvan sus problemas. Los exministros del presidente Gustavo Petro le están saliendo al paso a las duras críticas que desde el lunes les ha lanzado el mandatario, señalándolos de querer frenar su proyecto de El Cambio y de sabotear esas intenciones. Saludos al director encargado de la DIAN para hablar del recaudo de impuestos en Colombia. Antes, en Estados Unidos hay conmoción por la muerte de un actor muy importante, Val Kilmer, recordado por papeles en la película que se hizo sobre la vida de Jim Morrison, el vocalista de The Doors. Fue además uno de los pilotos en Top Gun. Fue además en Batman estuvo una de las películas más recordadas de Batman. Falleció en las últimas horas como consecuencia de complicaciones de una neumonía. Había superado un cáncer hace algunos años. Juan Camilo, en Washington. Recordado también, Ricardo, estadounidense por ser uno de los actores mejores pagados en la década de los 90, por películas como por ejemplo Top Secret, The Doors precisamente, El Santo, Tombstone, entre otras. Pues falleció este martes en la noche en su residencia en Los Ángeles, rodeado de su familia y amigos. Estaba joven, tenía 65 años, pero ya estaba bastante deteriorado. En 2014 le diagnosticaron de cáncer de garganta, lo que requirió someterlo a quimioterapia y traqueotomías. De hecho, en la última película de Top Gun, de Maverick, la más reciente, la del 2022, tuvo una aparición nuevamente como el recordado piloto Iceman Kasansky. Ya se le veía bastante deteriorado en esa aparición que tuvo en Top Gun. Finalmente falleció de complicaciones por neumonía. Hoy es recordado como un gran actor quien se metía de lleno en sus papeles. Por ejemplo, cuando interpretó a Doc Holliday en Tombstone, llenó su cama de hielo para practicar o imitar la sensación de morir por tuberculosis. En The Doors, para personificar a Jim Morrison, usó pantalones de cuero todo el tiempo, le pedía a sus compañeros que solo se refirieran a él como Jim Morrison y ponía música de The Doors a todo volumen por un año. También es recordado por algunos críticos por haber interpretado una de las más cuestionables, quizás para no decir floja, encarnación de Bruce Wayne en Batman Forever, para siempre. En su momento se le calificó como una, abro comillas, diva caprichosa, problemático o estrellita de Hollywood. Él habló de eso en un documental llamado Val,
del año 2021, de esa reputación, reconociendo que quizás no hacía sentir bien o de la mejor manera a las personas con las que trabajaba, que a él solo le importaba actuar y que tuvo una vida mágica, que quizás se dejó capturar un poquito de esa magia. Pero también le fluyó el trabajo en otras películas, por ejemplo en la cinta Kiss Kiss Bang Bang, una comedia negra protagonizada por Robert Downey Jr., a quien Kilmer llegó a considerar como su hermano. Fue considerada como una de sus mejores interpretaciones como Guy Pearce. Luego de esa película prácticamente desapareció por varios años, esto sumado por problemas financieros con la Hacienda estadounidense, malas decisiones de sus representantes y finalmente el cáncer el 2014, Ricardo. En Tipi, hablar portugués es liderar tu propio camino. En Blue Radio son las 8:30 minutos de la mañana. Cali tiene 22 grados de temperatura. Está descargando principalmente su molestia contra el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, responsabilizándolo de haber aconsejado que nombrara en la Junta Directiva del Banco de la República a Olga Lucía Acosta, quien en la reciente votación se fue por mantener las tasas de interés estables, algo muy diferente a lo que había pedido el presidente Gustavo Petro y algo que lo tiene bastante molesto. Aunque ella validó su independencia, pues el presidente la está responsabilizando de frenar los proyectos del gobierno y por eso se está enojando con Ocampo, pero también con los exministros Alejandro Gaviria. ¿Hay un municipio que se llama Monguí en La Guajira? Es un corregimiento. ¿Es en serio? Sí, señor, muy cerca a la capital, a Riohacha. Famoso porque hacen unos dulces, en esta temporada de Semana Santa, Ricardo, a propósito, los dulces los venden en la vía principal. Es que el Monguí que yo conozco es el Monguí de Boyacá, la tierra de los balones. Cuando usted me dice Monguí, entonces yo me voy para Boyacá. ¿Sabe quién es de Monguí? El exministro Amílcar Acosta. Pero de Monguí Guajira, por supuesto. Sí, señor. Guajiro. Me la tiró cambiada porque dije, no, Amílcar Acosta no puede ser de Monguí Boyacá. Es que hay vida más allá de los Andes. 8:31 minutos. Es que hay vida más allá de los Andes. Doctor Luis Eduardo Ginás, director de la DIAN, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti, para la mesa de trabajo y bueno, para todos los radioescuchas de Blue Radio. Caribe también, Luis Eduardo Ginás. Doctor Ginás, ¿cómo va el recaudo de impuestos este año desde la DIAN? Bueno, Ricardo, te puedo comentar que en marzo hemos cumplido la meta de recaudo bruto en un 101%. Al país le decimos pues que estamos comprometidos con mantener este cumplimiento de las metas de recaudo, que es la meta que propone el Ministerio de Hacienda y que pues sabemos que de ello depende la sostenibilidad fiscal del país. Pues el mercado está muy pendiente de este dato de recaudo de marzo. Teníamos las cifras oficiales hasta febrero. El presidente Petro hizo por ahí unos anuncios, unos adelantos, pero sin cifras completas. Usted dice que ya se cumplió la meta al 101% en marzo, pero ¿cuánta plata recaudó la DIAN y cómo cierra el balance del primer trimestre de este año? Sí, teníamos una meta de cumplimiento de 71.015 mil millones de pesos. Y pues al último dato que tenemos, 31 de marzo, tenemos un dato consolidado de 71.940 mil millones de pesos, lo que quiere decir que con respecto a la meta hemos tenido un cumplimiento de 6.5%. Lo que quiere decir, como dije anteriormente, que hemos cumplido en 101.3% la meta de recaudo primer trimestre de 2025. Entonces, para ello queremos mandar un mensaje pues a todo el país, a los diferentes sectores de la economía, pues que se están haciendo grandes esfuerzos por parte de los servidores de la DIAN y obviamente también obedece este crecimiento a los mejores indicadores económicos del país. En la medida que el país crezca económicamente, pues así se va a ver reflejado también el recaudo. Yo quiero seguir preguntándole por metas y por recaudo tributario, doctor Ginás, porque al final es un tema demasiado importante, un poco técnico, a veces la gente no se sabe estos números, pero de ahí depende el presupuesto general de la nación mayoritariamente para la salud, para el deporte, para las políticas sociales, para las pensiones, en fin. Cuando presentaron el plan financiero este año, más o menos la DIAN tenía fijada una meta de aproximadamente 300 billones de pesos en recaudo tributario para este 2025. ¿Cómo van las cosas con este primer corte de cuentas? ¿Es posible que se cumpla esta meta proyectada en el plan financiero?
El recaudo bruto que se proyectó según el plan financiero del Ministerio de Hacienda fue de 323.9, casi 324 millones de pesos. Hasta la fecha venimos cumpliendo. Importante es que siga la senda de crecimiento de la economía. Creemos que con las estrategias que estamos implementando en la DIAN y todos los esfuerzos que venimos haciendo desde los territorios, desde las diferentes seccionales, podemos cumplir la meta 2025. No es una meta audaz, es cierto. Así nos lo plantearon los analistas económicos, pero pues no vamos a desfallecer un minuto en procurar cumplir la meta. No sabemos, hay mucha incertidumbre internacional y eso puede impactar no solamente las finanzas del país, sino también las finanzas de la región. Pues estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir de hoy en adelante, pero pues con lo que venimos haciendo creemos que vamos a cumplir la meta de recaudo 2025. Sí, y sobre eso le quiero preguntar cómo se están comportando los impuestos por aduanas. Bueno, aduanas viene creciendo aduanas, no tengo aquí como el dato preciso, pero por lo menos en el primer trimestre, bueno, aquí lo tengo, primer trimestre de 2025, recaudamos 11 billones 618 mil pesos, 618 mil millones de pesos, es un incremento del 30.5%. Digamos que aunque el recaudo en aduanas representa un 10% del recaudo del país, pues es realmente un impuesto que viene creciendo, digamos, vertiginosamente. 30% quiere decir que realmente se están haciendo algunos controles efectivos en las aduanas del país. Doctor Ginás, el presidente Petro ha defendido la gestión de la DIAN, el recaudo de la DIAN, a pesar de que la verdad es que hay unos faltantes muy grandes y lo que dijeron los expertos es que se hicieron mal los cálculos en administraciones anteriores de la DIAN, que se contó básicamente con unos dineros que no era fácil recaudarlos, que se necesitaba una ley para hacer el recaudo y que se hicieron, hablando coloquialmente, las cuentas de la lechera. Hoy no hay riesgo de que eso se repita, hoy ya se superó ese déficit del recaudo desde la DIAN. Mire, el Ministerio de Hacienda es muy juicioso en sus proyecciones. Obviamente nosotros conciliamos esas proyecciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De este año no se proyectó una presentación de una reforma tributaria. Con base en eso, en unos cálculos muy conservadores se establecieron las metas de recaudo. Obviamente, como les dije, fue una meta muy audaz, casi que son 44 billones más de lo que se proyectó en el año 2024, pero pues venimos cumpliendo la meta, estamos a ras, creemos que vamos con las estrategias, como les dije, que estamos implementando en la DIAN, podemos cumplir la meta. Indudablemente es una meta audaz, pero no es inalcanzable. Y lo que vienen mostrando los guarismos es que se vienen cumpliendo, aduanas viene creciendo, en algunos impuestos internos también venimos arrojando buenos resultados. En fin, estoy convencido de que podemos llegar a cumplir la meta sin ningún contratiempo, siempre y cuando no se nos cambien o varíen las condiciones internacionales. Claro, hablando de lo que está pasando en Estados Unidos y de los anuncios del presidente Trump, doctor Ginás, le quiero cambiar de tema. Hoy todavía hay influencia del zar del contrabando Papá Pitufo en la DIAN. Hoy hay todavía funcionarios que pueden ser útiles, pueden ser parte de esa red delincuencial. Pues desde mi llegada a la entidad hemos avanzado en acciones firmes para identificar a estas manzanas podridas que se han incrustado en la DIAN, no de ahora. Ustedes conocen ya el fenómeno, esto es un fenómeno no es nuevo, es un fenómeno viejo. Estamos muy comprometidos a luchar por la legalidad en todas sus formas y bueno, eso incluye impedir en el accionar de estas personas para que no permeen más la institucionalidad del Estado colombiano. En la DIAN contamos con más de 15.000 funcionarios, todos ellos muy comprometidos con el país. Y pues avanzamos en la identificación de estas manzanas podridas. En esta cruzada hemos encontrado apoyos muy valiosos en instituciones como la Fiscalía General de la Nación, lo puedo decir aquí al aire,
la Contraloría, la Procuraduría. Hemos hecho mesas de trabajo con ellos, sobre todo el ITRC, que es el órgano que vigila a los servidores de la entidad. Y pues en reportes anteriores de auditorías que se han hecho han identificado vulnerabilidades en nuestro sistema de información y estamos trabajando para que estas vulnerabilidades no ocurran más. Obviamente sabemos que hay personas conectadas, pero pues en las próximas semanas el país conocerá resultados contundentes de estas acciones que pues enviarán un mensaje muy fuerte a los corruptos. No vamos a tolerar más hechos delictivos al interior de la DIAN. De momento, sí, pues Ginás, no puedo anticipar mayores detalles para no interferir en las investigaciones. Pero perdóneme, doctor Ginás, ¿cuántos funcionarios ha detectado usted? ¿Cuántas personas? Son 15.000 funcionarios, la inmensa mayoría de ellos son honestos y decentes, pero ¿cuántos funcionarios han detectado ustedes que hoy todavía tengan vínculos con la red de Papá Pitufo? No, son muy pocos, digamos, y ya han sido mencionados incluso en audiencias, en los procesos judiciales. Bueno, se han apartado algunos de los cargos, se han removido, se han quitado, en fin. O sea, ya son hechos que vienen avanzando en la Fiscalía, no de ahora también. La Fiscalía viene adelantando unos procesos de vieja data de años anteriores. Pero pues queremos que estos procesos terminen en feliz término, pues es la Fiscalía la que tiene que adelantar las investigaciones y nosotros lo que hacemos es brindar la herramienta para que la Fiscalía y otros organismos de control puedan hacer bien su trabajo. Pero pocos, pero seguramente en puestos clave. Y sobre puestos le quiero preguntar, doctor Ginás, si a usted también le viven pidiendo puestos como le vivían pidiendo a Luis Carlos Reyes en la dirección de la DIAN. Realmente de ningún congresista. Yo creo que me han ayudado mucho las declaraciones del doctor Reyes. La verdad que los congresistas no me han pedido puestos, no he recibido hoja de vida de ellos, no me he reunido con ellos. Las reuniones que hemos mantenido con ellos ha sido en el marco de control político del Congreso. Pues no ha pasado, digamos, en mi caso, presiones de ningún tipo, ni del señor presidente, nada. O sea, estamos haciendo cambios en función de méritos en la entidad, de la lista de elegibles, de las convocatorias públicas que hace la entidad. Y obviamente también hemos traído un grupo de nuevos servidores para que nos ayuden y refuercen los equipos que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel seccional. Las 8 de la mañana, 42 minutos. Ricardo. Es el director de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, con nosotros. Víctor. No lo tenemos todos los días. Déjeme hacerle la última pregunta. Víctor. Doctor Ginás, pues el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, pues ha dicho que de todas formas, así se estén cumpliendo las metas de recaudo tributario, se necesita plata para corregir pues todo eso que se ha acumulado, en fin, el déficit fiscal, todo lo que usted sabe, y que dentro de los planes estaría presentar una nueva ley de financiamiento, reforma tributaria ante el Congreso de la República. ¿Usted ya se sentó con él? ¿Usted le va a colaborar en la construcción de ese proyecto? Y si es así, ¿en qué han pensado? Se ha hablado con él, estamos esperando una línea más precisa, pues la instrucción del señor presidente que se pueda presentar una reforma tributaria. Nosotros tenemos el paquete de medidas que se presentó el año anterior con algunos ajustes, hemos escuchado a los gremios, precisamente hoy tenemos una reunión con el gremio más importante del país, la ANDI, y pues nos hemos sentado, hemos escuchado, hemos tomado atenta nota de las recomendaciones, de las propuestas de ellos. Algunas se han incorporado en un nuevo paquete de articulado que posiblemente se vaya a presentar al Congreso, pero aún el ministro no nos ha informado. Estamos listos desde la DIAN, pues, y también esperar la línea del señor ministro para ver qué decisión se toma con respecto a eso. Obviamente, este marco normativo de nuevas medidas sería más en procura del control. Estamos convencidos que lo que se necesita es más control, más claridad en las normas, incluir nuevos sectores que son muy opacos en la tributación, como el caso del comercio electrónico, como el caso de los proveedores de servicios de activos virtuales, todo este tema de las exchange, de las wallets, en fin, se trata precisamente de fortalecer los controles, incluso con respecto a la presentación del anterior proyecto, pues se hizo que se presentó una reducción en la tarifa del impuesto de renta, es decir, estamos en procura básicamente del fortalecimiento tributario, de incentivos tributarios que también animen
a que nuestros contribuyentes puedan acercarse a la administración tributaria y puedan cancelar sus obligaciones. Esa es más o menos la línea que con el ministro hemos conversado. Tenemos pendiente sentarnos nuevamente precisamente para esperar qué decisión se toma respecto al gobierno nacional. Pero es decir, ¿ya está decidido que el gobierno va a presentar una nueva ley de financiamiento al Congreso o eso todavía está en discusión? Pues, la línea del presidente es que se estudie, que estudiemos, que vayamos avanzando, que vayamos trabajando de la mano también con el Congreso, que vayamos ambientando lo que puede ser una presentación de un nuevo proyecto de reforma tributaria. Pero pues todavía no tengo la directriz clara del señor ministro para ya presentar la reforma. Como le dije, estamos listos. Vamos a socializarle el articulado al señor ministro para que pues él defina con el señor presidente qué decisión se tome, pero desde la DIAN estamos listos. ¿Nos puede adelantar cuáles serían 2 puntos de esa propuesta que ustedes van a presentar de la ley de financiamiento? ¿Qué están pensando los técnicos de la DIAN sobre esa ley de financiamiento? Pues continuamos, ¿no?, con la reducción, presidente, con la reducción del impuesto de renta sobre personas jurídicas. El presidente cree que esto es un mecanismo que puede reactivar la economía del país y básicamente, como les dije, establecer algunos controles en algunos sectores específicos como el comercio electrónico, el e-commerce, sobre algunos sectores o subsectores, las webcam, comercio de los minimis, en fin, son sectores que actualmente, como les dije, son muy opacos. ¿Qué significa eso, doctor? Pero venga, está planteando entonces, si le entiendo bien, Víctor, permítame, por ejemplo, impuestos para plataformas como OnlyFans. Si usted habla de webcamers, es decir, que la tributaria incluiría ese impuesto. Todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico, no solamente ellos, sino también pues otras plataformas. Ese es el estudio. Jurídicamente estamos analizando este fenómeno y cómo podemos nosotros, a través de mecanismos que ya existen como la retención en la fuente, podemos aplicar esa retención en la fuente sobre ese comercio electrónico que se presta en el país, pero que definitivamente ese recurso sale del país porque esa plataforma no opera en Colombia. Entonces, lo que queremos es que esa plataforma... ¿Estamos hablando de plataformas internacionales, doctor Ginás? Y nacionales también, ¿no? Y nacionales también. Porque lo que queremos es que las plataformas internacionales se inscriban, se puedan inscribir también en el país y puedan tributar en el país. Pero pues son mecanismos que, como les dije, estamos estudiando y estamos viendo la viabilidad jurídica para que ello ocurra. Pero es que el comercio electrónico encierra muchas cosas, doctor Ginás. ¿En qué más están pensando? Con ejemplos, porque nos tenemos que imaginar de pronto, eventualmente, que se nos viene encima. ¿El uso de qué plataformas, por ejemplo? Sí. ¿O qué aplicaciones? Le estoy a hablar, por ejemplo, en el tema de la webcam, pues sabemos que las personas que prestan ese servicio, hombres y mujeres, están ubicados en el territorio nacional, generan los ingresos aquí en el territorio nacional. Muchos de esas personas que consumen ese tipo de servicios se encuentran fuera del país, hacen sus pagos a través de plataformas, a través de tarjetas de crédito. Me pregunta un primo, ¿OnlyFans estaría incluido? Sí, también. Todo lo que tenga que ver con la aplicación del comercio electrónico también va... Un primo de apellido Grosso y de nombre Víctor. Miren, pero doctor Ginás, si ustedes están... Eso le iba a preguntar, ¿eso mueve mucha plata? O sea, ¿sería un recaudo significativo? Eso mueve billones de pesos. Mueve billones de pesos. Y por eso es muy opaco para la administración tributaria el control sobre este tipo de operaciones. Entonces vamos a hacer una reglamentación más clara, tal vez, que se pueda presentar en la reforma tributaria para que esto quede totalmente zanjado y pues hay una claridad de parte de los que prestan este servicio y obviamente de que haya un mayor control sobre este tipo de actividades por parte de la administración tributaria. Doctor Ginás, a contrario de lo que me quiere indilgar aquí mi compañero Ricardo, yo no conozco mucho cómo funcionan estas plataformas, pero ¿en qué impuesto están pensando? ¿Sería un IVA para el que contrata ese servicio? No sé si esa plataforma ya tiene un IVA. ¿O es un impuesto para el prestador del servicio, para el señor o señora que se desnuda en OnlyFans y que recibe un pago por eso, tendría que tributar sobre ese ingreso? De hecho, lo hacen en términos de impuesto de renta, ¿cierto? Si hay una persona que está recibiendo dinero
por parte de este servicio en Colombia, pues de sus ingresos tiene que presentar la declaración de renta y pagar. Pero no es muy claro el control. Ahí donde nosotros queremos establecer algunas medidas que ese control sea transparente y sea más fácil para la autoridad tributaria seccional, donde operen este tipo de servicios, pues poder ejercer ese control. Estamos hablando básicamente de retención en la fuente y estamos explorando, pues obviamente, porque eso se entendería casi que como una exportación. Las exportaciones no tienen IVA, pero sí podemos activar el mecanismo de retención en la fuente a las personas que ya están recibiendo, personas jurídicas o naturales que ya están recibiendo ingresos por estos servicios. Sí, pero así como se le quiere poner un IVA del 19% a las plataformas de juegos de azar en línea, ¿no consideran ustedes la posibilidad de ponerle también un IVA a estas plataformas como OnlyFans? Sí, o sea, todo no es excluyente, ¿no? La medida, si se impactaría de forma general a todo. Tocaría revisar caso por caso sector, porque hay unos sectores de la economía no están grabados con el impuesto de IVA del 19%. Pero pues en general todo lo que tenga que ser plataformas que se encuentren instaladas en el territorio nacional y que obliguemos a las internacionales que se instalen aquí en Colombia, pues van a tener que tributar, sin excepción ninguna. En temas de impuesto al patrimonio, impuesto de renta, IVA, ¿habrá alguna modificación en la reforma tributaria, doctor Ginás? Como les dije, son elementos a estudiar. No se ha hablado sobre una disminución en el IVA y tampoco un incremento. En el impuesto al patrimonio, pues todo va a continuar igual, digamos, por las tarifas que existen actualmente o los topes. De eso no se ha hablado, todo va a quedar exactamente igual como se presentó en la reforma anterior. Como le dije, lo que queremos es incluir a nuevos sectores que actualmente no están tributando en el país. Básicamente ese es como el ánimo de la reforma. Obviamente estaremos atentos al lineamiento del Ministerio de Hacienda, porque ellos son los que trazan la política. Nosotros simplemente somos el mecanismo de recaudo y pues apoyamos obviamente todos los controles que al respecto se hace en la DIAN, ¿no? Doctor Luis Eduardo Ginás, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable por el espacio y bendiciones. Pendientes de lo que pasa, Felipe. Bueno, y Víctor, ahí está noticia, detalles de lo que piensa el gobierno de la próxima ley de financiamiento, reforma tributaria. Sí, pero yo no veo la aprobación de una ley de financiamiento. Yo no sé ustedes, yo no la veo. Políticamente no veo oxígeno para aprobarla, Víctor. No sé. Pues tocaría mirar el articulado, ¿no? El contenido. Claro, hay un ambiente político muy difícil para el presidente Gustavo Petro, pero si hay sectores que de pronto no están tributando lo que deberían tributar y tendría lógica pensando en los ingresos del país, pues son cosas que eventualmente se podrían pensar. Pero entonces ahí están las dos noticias. De un lado dice el director de la DIAN que se están cumpliendo de momento las metas en materia de recaudo tributario, lo que sería muy bueno para el país. Y de otro lado que él ya tiene prácticamente el articulado, un prearticulado, y que si el ministro de Hacienda le dice ok y el presidente Gustavo Petro también le dice ok, pues ese sería básicamente el proyecto que se radicaría, y aquí nos dio como algunas luces. Todos los elementos de comercio electrónico, Víctor, por lo menos aquí chuleados, la inmensa mayoría quedarían grabados con impuestos. Y debe estar moviendo muchísima plata una plataforma como OnlyFans y sus equivalentes para que ya dijo que billones, ¿no? Habló de billones de pesos, imagínense. Para que ya esté en la mira, en el radar de la autoridad tributaria, para aumentar recaudo en medio de dificultades fiscales. No sé qué tan fácil sea el recaudo frente a ese tipo de plataformas. Sabe que no lo veo tan claro porque eso trabaja con geolocalización, y usualmente lo que pasa es que en Colombia, y bueno, ya hay unas discusiones ahí por supuesto de otro tipo, porque se puede considerar incluso en algunos casos explotación sexual, por supuesto. Pero lo que hay detrás, Paola, es que en muchos casos mujeres en Colombia son webcamers para fuera del país. Entonces son recaudos que son muy, muy difíciles de traer como impuesto, porque estamos hablando de una industria que es muy rentable, pero como decía el doctor Ginás, es muy opaca, no es tan fácil identificarla. Claro.
No, es dificilísimo. Y usted da en el clavo, porque entonces son mujeres en el país, es decir, el servicio se presta dentro del país, pero el cliente, el que lo recibe, está en el exterior. Y es la todo exportación se hace como de un por servicio. Universo. Sí, muy difícil, pero muy difícil, precisamente, Víctor, porque entonces, ¿en dónde está el impuesto? El doctor Ginás nos habló de poner una retención en la fuente, es decir, que sería el momento, supongo yo, como con nosotros, los que estamos trabajando en una empresa. Sí, como los que trabajamos en una empresa, nos hacen una retención en la fuente, que es como un pago anticipado del impuesto de renta para descuento. Las personas. Sí, un descuento. Sí. En algo así estarían pensando para... Pero difícil, porque también entonces, ¿cómo le pone usted si IVA a las plataformas de juegos de suerte y azar en línea y no a esto, cuando estamos hablando de todas maneras como casi que del mismo universo? Aquí también tendrían que estar hablando de algún tipo de IVA. Digamos, yo lo veo enredadísimo, obviamente es un terreno desconocido y no sé qué hayan hecho otros países al respecto y cómo estén grabando este tipo de servicios y además de exportaciones, pero claramente que ahí hay plata y plata. A mí no me cabe la menor duda que eso es una industria que mueve billones de pesos. Está la de los webcamers y lo vio usted cuando también se arriendan apartamentos para ese fin. Airbnb, recuerde incluso que hay... ¿Sabe que yo le tengo otra idea al director de la DIAN? Hoteles. Hay un fenómeno que está creciendo, que viene de México, le dicen los brujos, y actúan de una forma muy similar a las webcamers. Alquilan apartamentos, hacen? Felipe, dividen en habitaciones un apartamento o una casa, y lo que hacen es que frente a una cámara lo que hacen es hechicería o intentos de brujería, y los clientes están fuera del país, muchos de ellos en México, y entonces lo que hacen es simplemente desde aquí supuestamente hacen todo lo que tiene que ver con eso que obviamente pues para mí es una absoluta estafa, pero está allí en la economía. En la ciudad de Ibagué, en muchos municipios, incluso del centro y del sur del país, es un elemento que está creciendo. No sé cómo van a hacer, pero allí hay miles de millones de pesos en movimiento. Y es un fenómeno creciente. Pero contrata a un brujo por internet. Sí, por internet. ¿Le leen las cartas por internet? Sí, no, las cochinadas que harán en esos apartamentos, sapo, cucaracha, ratón. Entonces, no es solamente el tema del sexo. Pero yo veo a mi astrólogo por internet. Pero entonces le toca pagar. Y el astrólogo está en Italia o alguna cosa. Es que ese es el problema del comercio digital. Yo tengo un astrólogo que, entre otras cosas, es magnífico. No, pero es distinto, Felipe. Pero lo hacemos aquí por la cámara, pero en términos diferente. Jurídicos es lo mismo. Está bueno el ejemplo de Felipe porque se trata de una prestación de servicios. Pero párale bolas. Entonces, Héctor, en México entonces anuncian que hay unos maestros que le pueden ayudar a solucionar sus problemas. Ligo al ser amado, le ayudo a pagar sus deudas y demás, ¿no? Le dicen, usted tiene que contactar a una página en internet, y la página lo dirige a donde unos supuestos brujos, que no son ningunos brujos, son una cantidad de parroquianos que tienen unos elementos que se hacen creer si usted llega allá es porque algo están haciendo bien, ¿no? No, pero pues el negocio de la estafa, Felipe, detrás de esto hay un negocio muy grande. Pero yo creo que la discusión no es si es estafa o no, la discusión es que paguen impuestos, punto. Pues, pero es que la dificultad... Yo creo también que es una estafa. Hola, pero nos van a dejar sin astrólogos y sin... pero que paguen impuestos. La dificultad es identificarlo, Felipe. Pero Ricardo, lo próximo ¿qué es? ¿El IVA a la empanada? No, pero no veo bien en qué consiste la novedad, porque en las leyes tributarias, la última además, la reforma esta tributaria del propio gobierno del presidente Petro, creó un concepto que es el de la presencia económica significativa, que justamente está pensado para las multinacionales que realizan actividades digitales y están fuera del país. Pues siempre se pensó pues en Amazon y ese tipo de empresas o entidades que tienen domicilio fuera del país, que por ejemplo me imagino una empresa como OnlyFans pues debe tener un domicilio no sé en dónde, y ellos seguramente ya son sujetos del impuesto de renta en virtud de la ley 2277, la de la reforma tributaria, por ese concepto, que es un concepto novedoso y bueno, que yo no sé qué tanto ha funcionado ni qué tanto ha sido eficaz, pero el de la presencia económica significativa, que los vuelve responsables del impuesto de renta. Y en relación con las personas que prestan el servicio, pues cuando lo hacen desde Colombia, pues reciben un ingreso que es constitutivo de renta, y si superan los topes y tal, pues tienen que pagar las mismas tarifas que pagamos usted o yo.
lo mismo, porque pues están recibiendo una remuneración por su trabajo, que es un poco lo mismo que pasa, por ejemplo, con Didi o con Airbnb que ahora mencionaba Paola. Pues Airbnb y Uber o Didi pagan unos impuestos, incluidos unos IVAs, y quienes reciben recursos a través de esas plataformas, pues pagan por su impuesto de renta. Yo no sé qué es lo que más le van a cobrar. Ahora, creo que deba haber una sobretasa porque violaría el principio de igualdad. Digamos, no puede ser distinto el impuesto de que yo compre una corbata presencialmente en un almacén de Arturo Calle a que la compre a través de una plataforma digital. Eso violaría el principio de igualdad porque yo estoy comprando el mismo bien y esa compra, ese negocio jurídico debe estar sometido a las mismas tarifas tributarias. No entiendo bien qué es lo que pretende el gobierno con esta idea. En el resto, perdóneme, Víctor, termino con esto. En el resto lo que hay es un problema, digamos, de gestión de la DIAN para obligar a quienes ya están obligados a pagar los impuestos a que los paguen. Luis Ernesto, por eso, pero lo que no podemos hacer es decimos, qué bueno cobrar los impuestos, qué bueno estas plataformas, por supuesto, debemos grabarlas y dejarlas en la ilegalidad. Claro, sabrosísimo cobrarle impuestos a Uber, como se viene haciendo desde ya hace varios años, pero a la misma vez que les cobramos impuestos decimos, no, Uber es ilegal. Y que es lo más artificioso o fantasioso que hay. Lo mismo con Airbnb. No, claro, sí, cobremos impuestos a Airbnb, pero no. Sí. En las ciudades Airbnb es ilegal. Entonces llegó el momento de que el Estado se ponga serio y dice, sí, perfecto, cobremos impuestos, pero regularicemos Uber, Didi, las plataformas de transporte y pongámoslas a competir en igualdad de condiciones con los taxis. Lo mismo con Airbnb y los hoteles. Legalicemos esa fuente de ingresos para el Estado, maravilloso, pero también pongamos unas reglas de juego claras donde una persona que quiere alquilar su apartamento o una habitación en su apartamento lo pueda hacer con todas las garantías, no solo pagando impuestos, sino también con unas exigencias mínimas regulatorias que le correspondería también a un hotel. Entonces, aquí la discusión no es solo cómo tributamos más, sino cómo dejamos esa hipocresía de llamar ilegal a actividades que a la vez tributamos y reconocemos en el Estatuto de Impuestos. 9, un minuto. Ricardo. Aurelio, sí, es un tema muy complejo. Ahora, por ejemplo, insiste el doctor Ginás en que habrá impuesto a quien compre a través de aplicaciones como Amazon por cierto valor, ¿no? Ese es otro elemento que... Sí, yo creo que el gobierno está volviendo $100, creo. Sí, pareciera que estuviera volviendo a insistir en por debajo de $200 porque dijo todo tipo de comercio. Pero bueno, eso ya se aclarará. Correcto, sí.